redondeemos 500.000 una familia tipo para no ser pobre en Argentina. 500.000. No son muchos los afortunados que llegan a 500.000. Y aún llegando, somos pobres. 500.000 es el límite, sería. Bueno, en línea Santiago Manukyan, economista jefe de Research de la consultora Ecolatina. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estamos? Buenos días para todos por ahí. A ver, ¿se puede aplicar la máxima menemista, estamos mal pero vamos bien, o todavía ni eso? Les diría que lamentablemente no, que una de las principales consecuencias del programa económico que está aplicando el gobierno es que la situación empeore antes que mejorar. Es decir, que en el corto plazo la situación, como el presidente lo anticipó, como cualquier médico que te dice, mira, te va a doler, Milei, al hacer el discurso de Asunción, dijo, miren, la primera etapa va a ser una etapa de aumento de la pobreza, de la indigencia, del desempleo, de caída del salario real. Bueno, todo eso ya lo estamos viendo. Uno diría, el presidente no nos mintió ahí. Bueno, más allá de lo que dijo o no dijo, creo que la población lo está sintiendo, porque además ya venimos de 6 años consecutivos que se cumplieron el año pasado de caída en el salario real, con una pobreza que estimamos que cerró el año pasado en la zona del 45%, justamente con esta noticia que conocimos ayer de cuánto cuesta la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, que son las que definen la línea de pobreza y la línea de indigencia en Argentina. Por eso el dato es tan relevante. Y lo que vimos claramente es que no solo tuvieron un aumento muy fuerte, sino que tuvieron un aumento bien por encima de la inflación incluso, es decir, del promedio general de precios de la economía, que fue del 210% el año pasado, y las canastas subieron, la que define la línea de pobreza, 225%, la que define la línea de indigencia, casi 260% en el año. Por lo tanto, eso se va a reflejar en un aumento de la pobreza. Y también lo que ha sucedido es que, aún incluso la población que tiene un empleo formal en la economía, la probabilidad de ser pobre venía creciendo, ¿sí? Volvió en Argentina esta tendencia del trabajador pobre, ¿no? Esta precarización laboral que también se ha visto en los últimos años. Por lo tanto, les diría que en el corto plazo no queda más que esperar un deterioro, es decir, un aumento de la pobreza adicional, les diría entre diciembre hasta por lo menos marzo, porque los salarios no van a poder correr al mismo ritmo que los precios. En ese sentido, las condiciones de vida se van a tender a deteriorar, y creo que la apuesta del gobierno está a que les diría en la segunda parte de 2024 esta situación se pueda comenzar a revertir. Te estaba por preguntar, porque, a ver, efectivamente, como vos decís, el gobierno anticipó que todo esto iba a pasar. Está bien el ejemplo que vos ponés de un paciente. Le agregaría que después de la operación que le va a doler, vienen todos los calmantes y todo, y el postoperatorio, que también es jodido, qué sé yo. Bueno, hasta que se supone empieza a mejorar. O sea, estamos en medio, en el ojo del huracán, pero los pasos que se están dando tienden a salir de eso, porque la verdad yo a veces también hasta dudo de eso. Yo pensé que el shock Milei iba a ser bueno, y abren las importaciones y vienen las inversiones, y como que no se ve una señal en ese sentido, en el sentido de que se levante el país. Bueno, yo creo que es difícil verlo actualmente. Yo creo que algunas medidas que se están tomando para moderar algunos desequilibrios macroeconómicos que tiene Argentina, que han generado muchas presiones inflacionarias en los últimos años, que han generado ineficiencias en el funcionamiento de la economía, distorsiones, van a contribuir en el mediano plazo a que la economía funcione mejor, a que aumente la productividad de la economía. Pero claramente en el corto plazo, insisto, son medidas que atacan el salario, atacan el consumo y la actividad económica. Por lo tanto, en el corto plazo no vamos a poder visualizarlo, me parece, a nivel microeconómico o del bolsillo de cada uno de nosotros. Yo creo que más adelante obviamente lo empezaríamos a ver, pero por supuesto que nada está garantizado, y que los riesgos de que el programa económico no pueda seguir su rumbo están presentes. Y ahí el apoyo político que tenga Milei en el Congreso para poder pasar algunas de las medidas que son claves para su programa, por ejemplo, es muy relevante. En segundo lugar, el rol que siga cumpliendo la justicia en frenar o no algunas medidas que pueda tomar el programa, que pueda tomar el presidente y su equipo económico, también es relevante. Y en tercer lugar, que es el tercer pilar de la gobernabilidad, que es un poco la debilidad que tiene Milei por tener hiperminoría en el Congreso, y también partir de una situación socioeconómica ya muy compleja. Esto no es Macri 2015. Macri 2015 asumió con una situación social un poco mejor, así que tenía cierto margen, entre comillas, para
que la economía cayera un poco. Acá la economía ya viene complicada hace muchos años y ese tercer pilar, digo, es el social. Por supuesto que la resistencia social a los cambios, a cómo la población va a digerir esto que estamos viendo actualmente, que el gobierno cree que es necesario atravesar el corto plazo para después llegar a ver la luz al final del túnel, como el propio gobierno lo dice, bueno, está por verse también, ¿no? Porque esto recién comienza, algunos ajustes de precios relativos, como decimos, de combustibles, de medicamentos, de prepagas, recién comenzaron. Falta la tanda de tarifas de servicios públicos que está comenzando estos días. Por ejemplo, transporte acá en el área metropolitana de Buenos Aires está comenzando recién ahora, pero aún con el fuerte aumento que están teniendo ahora, todavía quedan varias subas por delante para poder acomodar el precio de la pérdida de valor real que tuvo en los últimos años. Bueno, veremos cómo llega la población a digerir todo eso. Me parece que es un interrogante. Así que les diría que yo creo que algunas medidas están en su curso, pero que también pueden llegar a encontrar obstáculos más adelante. Y acá creo que el principal riesgo para Milei es que de repente se trunquen algunas medidas y que la población que le dio al principio algún margen a Milei para poder llevar adelante las medidas, aún estando en una situación, insisto, social complicada, se empiece a revertir porque ve que no llegan los resultados, por lo menos en el tiempo en el cual se esperaban, ¿no? Bueno, no, lo otro que te quería preguntar es si vos decís que no se puede hacer todo, o que el gobierno piensa que no se puede hacer todo junto, haciendo una analogía con una carrera de autos. Te dieron un auto para correr, el auto estaba destartalado, había que ponerlo en condiciones y no se puede poner en condiciones andando el auto, tenés que ponerlo en condiciones antes, con lo cual no puede hacer las dos cosas juntas, reactivar, etcétera, etcétera, y ordenar macroeconómicamente. Tiene que hacer primero una cosa para ver si después puede hacer la otra, sería más o menos así. Sí, a ver, la consecuencia lógica de hacer que haya precios que estaban rezagados y que se actualicen para que esos sectores después más adelante no te generen presiones a que quieren aumentar precios porque perdió mucha rentabilidad, la consecuencia, digo, de eso es que te aumente la inflación y que te caiga el salario. Pero, ¿y ustedes están viendo una reducción efectiva del déficit fiscal hasta ahora o no? ¿Se ven los números o no? Es una buena pregunta porque justamente es el principal pilar del gobierno. Todavía no lo vamos a ver porque todavía acaba de terminar diciembre. Diciembre es un mes que Milei compartió con el gobierno anterior. El déficit de diciembre va a haber aumentado. O sea, Milei no va a poder mostrar que en diciembre cayó el déficit porque decía que es parte de la gestión previa. Por eso el gobierno está intentando dar muchas señales de hacia dónde quiere ir porque todavía resultados concretos, por ejemplo, del déficit fiscal, no va a poder mostrar. Recién en enero, cuando termine enero y comience febrero y llegue el dato de febrero, de enero, digo, a finales de febrero, recién ahí vamos a poder empezar a ver los primeros resultados efectivos. Pero todavía es anuncios, es señales, es confíen en mí que vamos por el buen camino. Todavía resultados concretos para la población, te diría, son malos. Y después para quienes analizan la macroeconomía todavía va a haber que esperar un poco. Santiago, gracias, muy amable.